Bueno, entonces vamos a hacer una síntesis, un resumen de los principales conceptos de esta unidad número 6, ¿sí? ¿Qué hemos visto o estudiado en esta unidad número 6? Son las pruebas no paramétricas, ¿sí? Hasta ahora, todo lo que hemos venido estudiando dentro de este enfoque clásico o paramétrico o frecuentista, son pruebas de hipótesis o procedimientos así llamados paramétricos, en donde para muchas de estas pruebas tenemos que establecer supuestos. Supuestos que en muchos casos son bastante restrictivos, porque si no se cumplen nos puede dar conclusiones muy erróneas, o sea, equivocaciones, y entonces es importante siempre verificar estos supuestos. Entonces, ¿cuáles son? Y a veces que la distribución sea normal, en otros casos que haya una igualdad de varianzas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vamos a ver ahora es qué sucede si esos supuestos no se cumplen. O sea, si no hay normalidad, si no hay igualdad de varianzas, si no hay independencia, etcétera. Eso da lugar a un conjunto de procedimientos que reciben el nombre de pruebas no paramétricas, también a veces llamadas pruebas de libre distribución, porque no nos está pidiendo ningún supuesto respecto a la distribución de las variables en la población, por ejemplo. Ahora bien, hay muchísimas pruebas no paramétricas. Podríamos decir que cada prueba paramétrica tiene asociada su prima, que sería una prueba no paramétrica, para cuando los supuestos no se cumplen. Nosotros solamente vamos a ver algunas, las que son más comunes, habituales, que nos van a servir para el objeto de nuestro curso de Estadística 2. Entonces, las pruebas, que van a ser pruebas de hipótesis no paramétricas, nos van a permitir, por ejemplo, ver si dos variables cualitativas están asociadas o relacionadas o no lo están, si una variable posee cierta distribución de probabilidad teórica o tiene algún tipo de comportamiento, o bien si, digamos, tengo varias poblaciones y hay alguna característica en común o que se comporta de manera homogénea en esas poblaciones, ¿sí? No obstante, como característica de estas pruebas no paramétricas, podemos decir que son menos potentes. Recuerden que estudiamos en la unidad número 4 la potencia de la prueba, el 1 menos beta, como aquella probabilidad que nos permitía de alguna manera, cuando el verdadero parámetro se aleja bastante del valor de la hipótesis nula, rechazar la hipótesis y mientras más potente era la prueba, era mejor. Acá, si bien no vamos a hacer cálculos, ni cuentas, ni vamos a calcular las potencias, pero sí saber que las pruebas no paramétricas tienen como característica ser menos potente que una paramétrica, y otra de las características es que muchas veces requieren de mucha más cantidad de datos que las pruebas paramétricas. Las pruebas del H cuadrado son las que vamos a ver en particular, que son aquellas que van a fijar un estadístico de prueba que va a tener esta distribución de probabilidad y de allí el nombre que tiene, y lo que vamos a hacer de alguna manera es modelar las frecuencias, ¿sí? Las frecuencias observadas de cada una de las variables o de la variable que tengamos que considerar. Las pruebas más comunes son las de bondad de ajuste, independencia y homogeneidad. Y esas son las pruebas que nosotros vamos a ver. El procedimiento es similar a cualquier procedimiento de los que ya hemos visto para prueba de hipótesis, en el sentido que vamos a empezar planteando las hipótesis. Acá no voy a tener un parámetro previo a identificar respecto del cual voy a plantear hipótesis, sino que la hipótesis nula va a tener que ver con, según la prueba H cuadrado que apliquemos, con el comportamiento que van a tener las frecuencias versus una hipótesis alternativa que dirá lo contrario, luego un estadístico de prueba o criterio de test que nos va a permitir, digamos, con los datos de la muestra, ver si obtenemos la suficiente evidencia para rechazar o no esa hipótesis nula. Ese estadístico de prueba que vamos a utilizar va a ser siempre el mismo en cualquiera de las tres pruebas chi cuadrado que hagamos, ¿sí? Tiene en cuenta, por un lado, lo que vamos a llamar frecuencias observadas, que a veces está simbolizada con esta O o con F, O, y las frecuencias esperadas con esta E o FE.
¿Qué es lo que está diciendo este estadístico de prueba? Y es que lo que nosotros realmente observamos en la muestra, o sea, la frecuencia, la cantidad de individuos que tienen una o dos características simultáneamente, será comparado con lo que uno esperaría que esto suceda si la hipótesis nula es cierta. Es decir, si la variable tiene un comportamiento determinado, si la variable está relacionada con otra, etcétera, según qué prueba que ya vamos a diferenciar. Esta distancia o diferencia al cuadrado sobre sub i es una manera de, digamos, estandarización que tiene esta función para que la suma de todos estos elementos, donde lo más importante es ver que las frecuencias observadas se comparan con las esperadas, este valor es el que va a tener esta distribución chi cuadrado, donde k va a ser la cantidad de categorías de la variable, y en el caso de tener dos variables, ya vamos a ver que este k será la cantidad de celdas de una tabla de contingencia, menos la cantidad de restricciones lineales que van a ser especificadas en un ratito según cada una de las pruebas que tengamos. Entonces, de esta manera, esta estadística de prueba será comparada con el valor observado, digamos, que vamos a encontrar, es decir, de esta manera yo encuentro el valor observado y con los valores de la tabla, chi cuadrado, los puntos críticos, para comparar y ver si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. O bien procesados con software a un nivel de significación, que es el que me permite encontrar el punto crítico, lo voy a poder comparar directamente con el P, como hemos hecho siempre, ¿sí? Entonces, de esta manera, vamos a ver cómo se plantean estas hipótesis. Decimos que si la hipótesis nula es verdadero, es porque entonces las frecuencias observadas son similares a las esperadas. Es decir, que lo que uno observó en la realidad se comporta similar a lo esperado. Y lo esperado nosotros las calculamos como frecuencias que se deberían haber dado o se espera se den si la hipótesis nula es cierta. Entonces, de esa manera, mientras más diferente sea lo observado con lo que debería ser esperado, entonces quiere decir que en la realidad el comportamiento es muy distinto a lo esperado. Con esto quiero decir entonces que mientras más parecidas las observadas de las esperadas, yo voy a aceptar o no rechazar esa hipótesis nula, pero mientras más se alejan, yo la voy a rechazar. Ahora bien, dado que el estadístico de prueba tiene este comportamiento en que la observada menos la esperada se elevan al cuadrado, digamos, lo que yo voy a tener es que mientras más se aleje la frecuencia observada de la esperada, me va a dar un número más grande, elevado al cuadrado más grande todavía, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a ver que las pruebas chi cuadrado son siempre pruebas de hipótesis laterales derechas, ¿sí? Mientras mayor sea la distancia, mayor el valor observado y por lo tanto va a pertenecer a una zona de rechazo en donde esta prueba está definida, establecida ya, el estadístico construido de tal manera para que siempre sea una prueba lateral derecha, ¿sí? La única restricción que podrían tener estas pruebas es que cuando se calculan las frecuencias esperadas, es importante que cada una de ellas sea, sea una magnitud mayor o igual a 5. Si fuese menor que 5, habrá que ver la manera de digamos, unirla, o sea, que haya menos categorías. Por ejemplo, si yo tengo nivel de satisfacción de los empleados, dividir en 5 categorías, como poco, o sea, malo, poco, más medianamente, satisfecho y muy satisfecho, 5 categorías, y encuentro que cuando calculo las frecuencias esperadas, alguna de estas es menor que 5, entonces yo voy a unir dos categorías, y en vez de 5 tal vez me queden 4 o tal vez me queden 3, y tal vez malo con poco las he unido y satisfecho con muy también las he tenido que juntar. Eso lo debemos mirar previamente antes de calcular el estadístico de prueba para evitar también obtener conclusiones equivocadas. Veamos cómo es la prueba de bondad de ajuste. Una pregunta. Al ser todas las pruebas unilateral derecha, las reglas de decisión son las mismas para los tres tipos de prueba. Sí, Ok, exacto. Las gracias. decisiones van a ser iguales para los tres tipos. Ok.
Bien, en la prueba de bondad de ajuste del H cuadrado, lo primero que vamos a hacer es fijar las hipótesis. ¿Qué hace esta prueba de bondad de ajuste? Bueno, esto es lo que nosotros intuitivamente ya hemos venido haciendo, pero en vez de hacer una prueba, por ejemplo, hacemos un cucuplot cuando queríamos saber si la variable se distribuía normal, porque era un requisito para poder aplicar tal vez una prueba de medias o una estimación por intervalo, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver que lo puedo plantear a través de esta prueba de bondad de ajuste. Es ver si la variable tiene cierta distribución de probabilidad. O sea, se ajusta a un modelo teórico o bien se comporta de determinada manera, porque no siempre se va a ajustar a un modelo teórico. Entonces, la hipótesis nula dice que la variable tiene esta distribución o se comporta de determinada manera, diciendo cuál es, y la hipótesis alternativa dirá que eso no es así. No tiene esa distribución o no se comporta de determinada manera, ¿sí? Y el estadístico de prueba va a tener esta estructura, que es la misma de siempre. Acá tenemos un solo sumatorio, porque por lo general, cuando hablamos de una prueba de bondad de ajuste, la variable ha quedado expresada en categorías, ¿sí? Que pueden ser o intervalos de una normal o valores que tenga una variable si queremos ver si se ajusta a una Poisson, por ejemplo. Y entonces esa cantidad de categorías será el K de mis grados de libertad y lo que le voy a restar acá en M como restricciones lineales van a ser siempre 1, ¿sí? Porque es como que la suma de todos los conteos que tenemos nos va a dar N y eso es una manera es una restricción lineal que se tiene en cuenta y la cantidad de parámetros que uno debería estimar. Entonces, si yo estuviese ante una prueba de hipótesis que diga que la variable, en la hipótesis nula, que la variable tiene distribución normal, tendría dos parámetros que caracterizan a la normal, que es la media y la varianza. Entonces, K menos la cantidad de parámetros a estimar, que serían 2, menos una restricción más, me va a dar K menos 3, por ejemplo, en este caso, para una prueba de hipótesis de la normalidad. Si tuviese una uniforme que no tiene parámetros que la caracterizan, sería K menos 1 los grados de libertad. Si fuese una Poisson, que su parámetro es lambda, será K menos 1, y así podríamos tener otros tipos de comportamientos en donde no hay parámetros a estimar, y entonces en M solo iría esa única restricción lineal que va a estar presente en todas las pruebas chi cuadrado. Luego, estableciendo el valor crítico y la regla de decisión, se tomará la decisión, como en cualquier prueba de hipótesis, de rechazar o no la hipótesis nula, ¿sí? En la prueba de independencia, que sería otra de las pruebas chi cuadrado, lo que hacemos es considerar que tenemos dos variables categóricas o cualitativas y queremos ver si están relacionadas o no. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tener o construir una tabla de contingencia donde tengamos una variable dispuesta en filas, una variable dispuesta en columnas y vamos a establecer en la hipótesis nula que la variable tal o la que fuese es independiente de otra de las variables. Y la hipótesis alternativa que las variables no son independientes. O sea, estas hipótesis, tanto en la prueba de bondad de ajuste como en esta prueba de independencia y en la próxima que vamos a ver de homogeneidad, se van a plantear siempre de la misma manera, ¿sí? O sea, se plantean de esta manera porque en función de esta hipótesis nula planteada es como se ha construido el estadístico, entonces no debemos dar vuelta a las hipótesis porque estaríamos utilizando un estadístico que no corresponde y entonces la prueba o la conclusión nos va a dar cualquier cosa. ¿Sí? En este sentido no hay que pensar cómo sería la hipótesis alternativa porque acá se fijan siempre de la misma manera. Y este estadístico, que es el mismo que ya conocimos, lo podríamos reescribir de esta manera, con doble sumatorio, porque acá voy a tener columnas y voy a tener filas, entonces tengo que sumar a través de las filas y de las columnas de una tabla, supongamos que tengamos de contingencia, y los grados de libertad con la estructura K menos M, trabajando un poquito algebraicamente la cantidad de celdas que tengo y las restricciones que debo restar, es equivalente a escribir a los grados de libertad de esta manera. La cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Muy bien. En esta prueba de independencia yo voy a tener las frecuencias observadas, que son las que me proporciona la muestra, y debo calcular las frecuencias esperadas, ¿sí? En el caso de bondad de ajuste, no lo dije, lo digo ahora, las frecuencias esperadas
que yo debería calcular para construir este estadístico de prueba tienen que ver con la distribución de probabilidad que tengamos, de alguna manera, en la hipótesis nula. Entonces, podríamos considerar que si es que la variable tenga una distribución normal, nosotros vamos a tener la información de las probabilidades de una normal que multiplicadas cada una de estas probabilidades convenientemente por n, el tamaño de muestra, genera frecuencias esperadas si la variable fuese normal. Entonces, de esta manera yo voy calculando estas variables esperadas, perdón, frecuencias esperadas. En el caso de la prueba de independencia, ¿cómo hago para encontrar las frecuencias esperadas? Y me voy a basar del concepto de independencia o de eventos independientes que vimos en estadística 1. Ustedes saben que si el producto, vamos a ponernos en nuestra cabeza que esta fuese una tabla de contingencia con probabilidades. Yo podría decir que el producto de esta probabilidad marginal por esta otra probabilidad marginal tiene que ser igual a la probabilidad conjunta si esta fuese una tabla de probabilidades. Si esto es así, entonces decíamos que los dos eventos eran estadísticamente independientes. Utilizando este mismo criterio, nosotros, si la hipótesis nula dice que ambas variables son independientes, vamos a poder armar una tabla parecida a esta con frecuencias esperadas. Entonces, vamos a suponer que esta es nuestra tabla de frecuencias observadas de la muestra. Tengo, en este caso, una variable con dos categorías M y N, otra variable con dos categorías A y B, y tengo la cantidad de observaciones que tienen simultáneamente, en este caso, A y M, y le voy a llamar N sub 1, 1, ¿sí? Así N sub 1, 2, la suma de la primera fila, F sub 1, y así para caracterizar filas y columnas. Entonces, si nosotros tenemos en este caso, proporción conjunta de individuos que están en la fila I y en la fila J, esto es lo que quiere decir acá, esta conjunta, si son independientes, digamos, las variables, será igual al producto de las marginales, donde esta podrá ser P sub I y esta podrá ser P sub J. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual o cómo voy a estimar si esto fuese lo que sucede en la población? Y bueno, para estimar la probabilidad conjunta, yo tendría que dividir la frecuencia conjunta, en este caso, la que iría en la celda que corresponde, vamos a hacer de cuenta que es esta, n sub i j, sobre n. Y así para cada una de las conjuntas que tenemos aquí. Y luego, ¿qué tengo en cada una de estas probabilidades marginales? Para la fila 1, podría tener que la P sombrero, para cualquier fila I o 1, será el total de esa fila sobre N. En este caso está en general con el subíndice I, y de la misma manera con el subíndice J para las columnas. ¿A qué será igual esta probabilidad? Y será igual al total de la columna 1 sobre N. O sea, hemos calculado las probabilidades como nosotros ya sabemos calcular. De esta manera, lo que tenemos es que la forma de encontrar las frecuencias relativas, cuando tengo la tabla de frecuencias observadas, será multiplicando el total de la columna que corresponda por el total de la fila que corresponda, dividido N, que es el total de observaciones, y de esta manera voy a encontrar las esperadas para este lugar. Y así sucesivamente para todas las demás. ¿Sí? Entonces, bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta de que hay independencia, calculamos las frecuencias esperadas de esa manera. ¿A qué será igual la frecuencia esperada? Que está ubicada acá en el lugar sub 2, 2, y será el producto del total de la columna 2 por el total de la fila 2 dividido n. Y de esa manera construimos una nueva tabla con frecuencias esperadas. Como consejo, esas frecuencias esperadas que queden tal cual las calculamos. Son frecuencias teóricas, que queden con decimales, aunque las frecuencias no lo tengan. Esto es para que cuando hagamos las diferencias al cuadrado sobre esas esperadas, los cálculos sean más precisos, ¿sí? Si redondeamos desde ahí, va a quedar, digamos, redondeado, bastante redondeado, y bueno, cuando es muy claro el no rechazo o el rechazo, no hay problema, pero cuando estamos en el límite, mientras más exactos seamos con los cálculos, mejor. Acá está, de alguna manera, cómo quedaría explicado este K menos M
a través del producto de C-1 por F-1 en los grados de libertad, ¿sí? El número total de celdas de una tabla de contingencia es la cantidad de filas por la cantidad de columnas, ¿sí? Esto se puede escribir K como F por C. ¿Y qué le voy a restar a F por C? Le voy a restar siempre ese 1, ese grado de libertad, que tiene que ver con que la suma de cada una de esas frecuencias da N, y entonces eso hace que pierda un grado de libertad, y luego tenemos que para estimar las probabilidades de las columnas y las probabilidades de las filas, se pierde también un grado de libertad respectivamente. Si yo hiciera algebraicamente una cuenta, digo F por C menos 1, menos C menos 1, menos F menos 1, y hago algunas cuentas, llego directamente a esta conclusión, ¿sí? Es equivalente entonces escribir los grados de libertad menos las restricciones M de esta manera, y es más fácil recordarlo, cantidad de columnas menos 1 por la cantidad de filas menos 1. ¿Sí? Entonces, acá está cómo calculamos las frecuencias esperadas, cantidad o total de fila por el total de la columna sobre N, que es un poco lo que les contaba recién. De esta forma, valor crítico va a salir de la tabla del H cuadrado con esos grados de libertad, lo comparo con el valor observado, ¿sí? Previo puedo establecer la regla de decisión para luego rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y por último, como última prueba de chi cuadrado, del H cuadrado, es la prueba de homogeneidad. La prueba de homogeneidad, técnicamente hablando, es exactamente igual a la prueba de independencia, en el sentido que va a utilizar el mismo estadístico de prueba, los mismos grados de libertad, etc. Pero tiene una diferencia conceptual importante. O sea, tiene una justificación diferente, y esto es lo que hay que identificar. Porque en resolución va a ser idéntico, pero nos tiene que quedar bien claro qué hacemos en independencia y cuando estamos con una prueba de homogeneidad. En la prueba de independencia nosotros vamos a tener siempre dos variables cualitativas, y estas dos variables cualitativas pueden tener dos o más categorías. Por ejemplo, el nivel de satisfacción tenía 5 en el ejemplo que yo mencioné recién, y el sexo podría ser la otra variable y dos categorías, ¿sí? O bien podría considerarse el nivel de satisfacción en 5 categorías y 4 sectores de la empresa, por ejemplo. La otra variable será el sector al que pertenece y tiene 4 niveles, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a tener más de dos en adelante, digamos, para una prueba de independencia. Ahora, en la prueba de homogeneidad, el concepto es diferente. Yo lo que tengo en una prueba de homogeneidad es varios grupos o poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, C grupos, y quiero medir de alguna manera una variable categórica en esos C grupos. De tal manera que si hay un comportamiento parecido u homogéneo en esas poblaciones, lo voy a ver representado en las proporciones, digamos, de éxito o de cierta característica de esa única variable cualitativa que estoy considerando, ¿sí? Entonces, el planteo de la hipótesis va a cambiar. Voy a decir que si tengo una variable cualitativa, por ejemplo, tener o no tener algo, voy a definir los éxitos, supongamos que tenga algo, y voy a hablar de la proporción de ese éxito en el grupo o población 1, la proporción en el éxito en el grupo población 2, y así hasta el grupo C, y si esas proporciones son iguales, entonces las poblaciones son homogéneas. Y eso va a ir a la hipótesis nula. Mientras que la alternativa dirá que al menos una de esas proporciones es distinta a las demás. P sub J le vamos a llamar subíndice J para indicar el grupo 1, 2, etcétera, el C. Y el estadístico de prueba exactamente lo mismo, con los mismos grados de libertad, porque yo voy a poder expresar esta información en una tabla de contingencia en donde, por ejemplo, en las columnas podría poner las poblaciones y en las filas la variable. Ojo acá que la variable es una sola y es dicotómica, es tiene o no tiene. No puedo tener una variable categórica que tenga más de dos categorías, sino que voy a definir un éxito y todo lo que no sea ese éxito irá al fracaso o al no éxito, y por lo tanto la variable tiene que ser dicotómica.
Entonces, en esa hipótesis nula verdadera, yo voy a tener que si es verdad que la proporción de éxito es igual en cada una de las poblaciones, yo podría estimar a la proporción, digamos, poblacional, y le voy a llamar P barra, como la suma de todos los éxitos, ¿sí?, de cada una de las poblaciones sobre el total de las muestras de cada una de esas poblaciones. Lo que ya conocemos como total de éxitos sobre el total de individuos o de observaciones, ¿sí? De esta manera, con esta especie de P media o P, digamos, que engloba, ¿sí?, o combina todas las proporciones que de alguna manera tenemos en cada uno de los grupos, nosotros podríamos decir que con esta estimación vamos a calcular las frecuencias esperadas de la misma manera que hacemos para el contraste de independencia. O sea, más allá de algunos pasos que yo no me voy a detener ahora para llegar a esto, el criterio es igual. Voy a tener una tabla de contingencia con filas y columnas y entonces cada una de las frecuencias esperadas será el producto del total de la fila por el total de la columna sobre el total de individuos. De la misma manera lo puedo hacer. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la prueba técnicamente es exactamente igual en independencia que en homogeneidad, pero la justificación es diferente. En homogeneidad debo identificar una única variable dicotómica en varios grupos o poblaciones, ¿sí? Esta prueba de homogeneidad de la chi cuadrado es prácticamente la misma prueba en cuanto a justificación que la prueba que ustedes ya conocen de la unidad 5, la prueba Z de diferencia de proporciones, con alguna diferencia. Porque fíjense que en homogeneidad lo que hemos hecho es plantear una igualdad de proporciones de varios grupos. Y en la prueba Z de diferencia de proporciones llegamos hasta acá. O sea, la hipótesis nula dice que P sub 1 es igual a P sub 2. Entonces, estas pruebas, digamos, tienen el mismo objetivo, pero no necesariamente se van a poder aplicar, ¿sí?, las dos como para comparar qué obtenemos. Vamos a suponer el caso en que tengamos solamente dos poblaciones y una variable. Es decir, en una prueba Z la hipótesis nula dirá que P sub 1 es igual a P sub 2. Y en una de homogeneidad, la hipótesis nula dirá que P sub 1 es igual a P sub 2. Es decir, cuando tengo dos poblaciones, voy a ver que la prueba Z y la prueba chi cuadrado las puedo aplicar a cualquiera de las dos. ¿Cuál vamos a elegir? ¿La Z que es paramétrica o la chi cuadrado que no es paramétrica? Y vamos a elegir la prueba Z de diferencia de proporciones porque al ser paramétrica es más potente que las no paramétricas. Pero si yo tengo más de dos proporciones, ya no puedo aplicar la prueba Z, porque solo compara dos proporciones. Entonces, para comparar más de dos, la prueba chi cuadrado será la indicada o la ideal. Otra característica que tiene la prueba Z es que ya vimos que la podemos plantear bilateral o lateral, derecha o izquierda, en función de la información que tengamos del problema que estamos resolviendo. En cambio, la prueba chi cuadrado va a ser siempre lateral derecha, ¿sí? Esta es una característica que las difiere. La primera característica de alguna manera limita a qué tipo de prueba puedo aplicar cuando tengo hasta dos proporciones o más de dos proporciones. Y de nuevo, los grados de libertad de ese estadístico de prueba van a tener lo mismo que vimos recién, nada más que acá agrego algo. Como la variable que podría estar en filas, por ejemplo, tiene solo dos posibilidades, éxito o fracaso, cuando yo a la cantidad de filas le reste 1, acá me va a quedar siempre los grados de libertad de F-1 van a quedar igual a 1. Entonces, a veces van a encontrar en alguna bibliografía que para homogeneidad los grados de libertad es la cantidad de grupos menos 1, los grupos estén dispuestos en columnas, es equivalente a decir la cantidad de columnas menos 1. ¿Por qué? Porque la cantidad de columnas menos 1 por la cantidad de filas menos 1 que da 1 es lo mismo que C menos 1. Ahora bien, cuando en la prueba de homogeneidad rechazamos la hipótesis nula, yo puedo hacer comparaciones de a pares. Y si bien hay muchos procedimientos para poder hacer esto, vamos a hacer particularmente, o vamos a ver, el procedimiento de Marasquilo, que va a utilizar en su valor crítico la distribución chi
cuadrado. Entonces, digamos que es una de las distribuciones que nosotros ya conocimos y vamos a tratar de aplicar este tipo de comparaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 proporciones, voy a poder comparar de a pares, la 1 con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3, ¿sí? Entonces voy a tener, según la cantidad de grupos que tenga, aplicando esta expresión, la cantidad de comparaciones que yo voy a poder comparar. Y se hacen múltiples pruebas de hipótesis donde en cada prueba yo establezco que la proporción, por ejemplo, la 1, sea igual a la proporción del grupo 2. O sea que 1 y 2 son estos subíndices que deben ser distintos. No voy a comparar la proporción de un grupo consigo misma. Otra hipótesis será la 1 con la 3, la 2 con la 3, etcétera. Y si tuviera más de 3, todas las comparaciones que hagan falta, ¿sí? Entonces, vamos a calcular previo a buscar un valor crítico, vamos a encontrar un error estándar que tiene que ver con la raíz cuadrada de P por Q sobre N, que de alguna manera es la forma en que nosotros medimos la variabilidad de una variable que tiene una distribución bipuntual, pero acá van a ser 2 porque tengo el subíndice J y el subíndice ', es decir, de alguna manera lo que estoy haciendo es, en la comparación de proporciones, es una varianza de esa diferencia. Como la varianza de esa diferencia es igual a la suma de las varianzas, en términos de error estándar o de desviación estándar, será la raíz cuadrada de la suma de cada una de esas varianzas. Este error estándar va a ir en la fórmula que tiene el valor crítico que vamos a calcular. ¿Sí? Le voy a llamar M al valor crítico para la comparación de J y J', por ejemplo, del grupo 1 y grupo 2, será la raíz cuadrada de un valor que va a salir en la tabla del H cuadrado, donde va a tener en cuenta el nivel de significación de la prueba de hipótesis que pongamos, con los grados de libertad que correspondan a la cantidad de filas, de columnas menos 1 por la cantidad de filas menos 1, por este error estándar que tenemos acá, y este es como el cálculo que va a ser diferente para cada par. ¿Sí? Este valor crítico, valor teórico, es el que se compara con el valor realmente observado, ¿sí? Podríamos decir que el valor realmente observado de este tita sombrero es la diferencia de las proporciones realmente observadas, ¿sí? Entonces, si el valor observado, la diferencia que hay entre dos proporciones es más grande, ¿sí? Es bastante grande esa diferencia respecto al punto crítico, es porque hay diferencias significativas y rechazo la hipótesis nula. Ahora, si ese valor es pequeño, son parecidos, entonces seguramente me va a dar un valor más pequeño que el punto crítico y yo no rechazaré la hipótesis nula. Y acá a veces sale claramente que hay una proporción en particular que es diferente al resto, pero a veces eso no sucede. Hay una proporción, la 1 por ejemplo, que es diferente a la 2, pero la 1 puede que no sea diferente a la 3. Entonces, tal cual lo dijimos en las comparaciones múltiples de ANAVA, cuando uno encuentra de todas estas diferencias cuál es la proporción diferente, lo escribe y lo interpreta de esa manera. Dice, la proporción de tal cosa de la población 1 es diferente a la 2, pero no es diferente a la 3, o sea, lo comenta tal cual lo observa. ¿Sí? A veces en otros ejemplos sí encontramos una proporción diferente a todas las demás, pero a veces eso no sucede. No obstante, hay una proporción que por el solo hecho de ser diferente a una sola de las demás, ya fue suficiente para que rechacemos la hipótesis nula de igualdad de proporciones. Bien, y por último, digamos, otras pruebas de bondad de ajuste muy comunes que hemos presentado, donde no vamos a estudiar su desarrollo, ¿sí? Si bien está en el material y ustedes pueden leer para saber cómo funcionan, digamos, las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk, lo único que vamos a estudiar de ambas pruebas es, primero, son dos pruebas de bondad de ajuste, la de Shapiro-Wilk es solamente para normalidad, la de Kolmogorov-Smirnov puede ser para cualquier distribución, para un grupo de distribuciones, no sé si cualquiera, pero puede ser para normalidad, para otro tipo de distribuciones, para exponencial, etcétera.
ustedes van a establecer siempre la hipótesis nula que digan que los valores de la variable se ajustan a una distribución. Acá puede ser exponencial, normal u otra, pero en Shapiro-Wilk solo normal, versus la alternativa de que no se ajustan a esa distribución, y luego van a tener una salida de software de InfoStat con un valor de P para, comparado con el alfa, digan si rechazan o no rechazan la hipótesis nula. ¿Sí? Eso es todo lo que en este curso vamos a estudiar, al menos en este año. ¿Sí? ¿Qué diferencias pueden tener ambas pruebas? Y bueno, a veces cuando uno tiene que probar la normalidad, hace las tres pruebas, la del H cuadrado, la de Kolmogorov, la de Shapiro-Wilk, hace un gráfico, ¿sí? Y selecciona de alguna manera aquello que le parece que es lo más adecuado en función de los resultados que se han obtenido. La prueba de Shapiro-Wilk, dicen, o sea, se ha comprobado empíricamente, o se la recomienda, cuando las muestras son pequeñas. Acá dice inferior a 30, pero también algunos consideran cuando es menor a 50, Shapiro-Wilk es una prueba adecuada. Cuando tengo mayor cantidad de datos, tal vez la prueba de Kolmogorov-Smirnov sea la que tengamos que utilizar. Pero esta prueba de Kolmogorov también tiene alguna crítica importante, y es que para poder hacerla nosotros necesitamos valores de media y varianza, en el caso de la normal, estimados. Entonces, si lo estimamos con los mismos valores que hemos obtenido de la muestra, por ahí estamos considerando que es una prueba que es bastante conservadora, que tal vez nos dé siempre que la distribución no es normal, o si es normal, en función del comportamiento de la variable, y dado que estamos utilizando estimadores de los mismos datos de la muestra, ¿sí? O sea que no es tan buena esta prueba de Kolmogorov. Existen correcciones, ¿sí? Existen algunos ajustes a esta prueba, y por eso a veces se la llama prueba de Kolmogorov-Smirnov, corregida por Liliford, que es otro estadístico que utilizó otras técnicas, por ejemplo, de simulación para estimar media y varianza, y de esa manera encontró mejores resultados para la prueba. ¿Sí? No obstante eso, esto como anecdótico, lo que nos tiene que quedar en claro es que a esta altura de la materia es que podríamos buscar la normalidad a través de cualquiera de estas pruebas, en donde me tiene que quedar en claro cómo planteo las hipótesis, y luego con el resultado del procesamiento ver si rechazo o no rechazo esa hipótesis. Entonces, si hay normalidad, si no rechazo la hipótesis nula, recuerden que va a ser en muchos casos el supuesto que debemos utilizar para poder, digamos, seguir con otra prueba estadística paramétrica que requiere de este supuesto. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿Estamos? Por ahora no. Bien, entonces, esa es, digamos, esto es todo lo que vemos en este capítulo, ¿sí? O sea, este capítulo ha sido más corto, tiene características en cuanto a distinguir estas tres principales pruebas del H cuadrado, y distinguirlas en el sentido de poder conceptualizar qué es lo que estamos haciendo en cada uno en función de los datos del problema, ¿sí? Y luego el estadístico va a ser el mismo estadístico. Las pequeñas diferencias que tenemos se debe a que si es bondad de ajuste, el K no va a venir de una tabla de contingencia, y no va a ser la cantidad de celdas, va a ser la cantidad de categorías o valores que asume la variable. Entonces, algunas diferencias que vamos a tener a la hora de encontrar, ¿sí?, los valores necesarios para las pruebas. ¿Estamos entonces? Con esto hemos resumido nuestra unidad 6. Profe, entonces Sí. para la prueba de Kolmogorov no es sí o sí con normal, o se puede ser con otra, en cambio para Shapiro-Wilk sí o sí normal. Exacto, cuando ustedes van a InfoStat, por ejemplo, y piden en el software la parte de esa prueba, cuando eligen la prueba de Kolmogorov, se les abre una ventanita de diálogo y les dice, ahí hay un conjunto. Yo ahora me acuerdo de la normal y la exponencial, de las que hemos visto nosotros, pero hay otras que no hemos visto, que ustedes pueden tildar para hacer la bondad del ajuste. ¿Sí? Solo la normal nos interesa ahora. En cambio, en la prueba de Shapiro-Wilk, cuando ustedes la eligen, no les pide nada, porque es solamente para normalidad. Perfecto, gracias, profe.
Sí, ¿alguien más iba a preguntar algo? ¿No? Profe, yo una pregunta. Sí. En la prueba de homogeneidad que tenemos el estadístico, el estimador tita, es la diferencia entre el P sub J y el P sub J' que estamos comparando. En marascuilo, en eh, marascuilo. claro, Acuérdense que cuando yo tengo pruebas de más de 2 parámetros, como nos pasó en ANAVA y acá en homogeneidad, yo puedo hacer pruebas de comparaciones múltiples, digamos, o de comparaciones de a pares de esos parámetros. Entonces, el tita sombrero de esa diapositiva es la diferencia de proporciones de las dos que estoy comparando. claro, de las que calculamos, digamos, individualmente, o sea, de cada variable. Exacto, con los datos de la muestra. Vos al haber Claro. tomado la muestra, vos sabés de cada población los éxitos de la variable en particular, los éxitos de cada población. Entonces vos podés calcular el P sombrero 1, el P sombrero 2, el P sombrero que sea. Y de a pares, la resta entre esos es tu valor observado, digamos, para comparar con el punto crítico. Ok, genial, gracias. Bien. Vamos a dejar de compartir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una duda del práctico de ayer, del último ejercicio que vimos, con lo de Sí. bondad de ajuste, pero no sé si tipo verlo acá o si no pregunto en el práctico otra vez o A por ver, el foro. haceme la pregunta, si es un poco conceptual, yo no tengo acá la info, vemos cuál es la duda. Claro, o sea, porque lo que vimos en el teórico era con una Poisson, no era con normal. En Sí. cambio, ahí en la actividad 12 que vimos ayer en el práctico, era Sí. para ver si era de normal o no. Y se me confundió todo cuando había que calcular los intervalos, que en el teórico no había que hacerlo porque la Poisson es variable discreta y la normal es continua. Por eso como que se me mezcló todo con eso y no lo entendí bien. No, lo que haces en ese caso de la normal, vos tenés tu campo de variación de la variable, digamos, desde un valor mínimo hasta un valor máximo, y lo que haces de alguna manera es representarlo con los valores de una variable normal que va de menos infinito a infinito, o en términos de z, de menos infinito a infinito. Entonces, lo que vos haces es buscar intervalos que tengan la misma probabilidad. Entonces, dividís tu campo de variación de la variable, ¿sí? Que vos sabés que su probabilidad total es 1 y lo dividís en 4, 5, 6 según la cantidad de intervalos que a vos te parezca, pero con igual probabilidad. Por lo general buscamos 5 para que la probabilidad de cada intervalo sea 0,20, 0,20, 0,20 y que sumen 1. Entonces, si vos empezás sabiendo que hay 5 intervalos y que tienen una probabilidad de 0,20 cada uno de ellos, vas a poder establecer los intervalos de la variable, que lo podés hacer con la Z o lo podés hacer con la X. O sea, abrís tu aplicación de probabilidad, busca o el InfoStat y vas buscando como dato la probabilidad, cuáles son los valores que te limitan, digamos, el primer 20%, desde ese valor al que sigue el segundo 20% y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ese 20% que vos tenés de probabilidad teórica por n, construye directamente las frecuencias esperadas. Pero los intervalos que tuviste que definir, lo tuviste que hacer para contar lo observado realmente en cada uno de esos intervalos y poder construir, digamos, o distribuir tus frecuencias observadas, ¿sí? En función de lo que tenías ahí, poder calcular el estadístico. Claro, y entonces con la aplicación busco cuáles serían los límites del intervalo, ¿sería? Claro, claro, porque vos conoces la probabilidad, entonces buscas los límites de alguna manera, con la aplicación que tenés. O sea, por ejemplo, si estamos en normal, voy poniendo 0,20, 0,40, 0,60 y así, y ahí me van a ir apareciendo. Claro, exacto. Lo haces con la probabilidad acumulada, sí, lo vas a ir haciendo así, ¿sabes? De la manera en que vos puedas encontrar esos límites de los intervalos. En el Poisson no fue necesario, porque como vos decís, es discreta, entonces asume este valor, y la probabilidad la buscas para ese valor en particular. No obstante, en Poisson, el último valor, vos acumulás
para ese y más, porque vos sabés que la suma te queda 1, Sí. ¿sí? Para poder encontrar las frecuencias esperadas después. Acá en la normal, al ser 0,20 cada intervalo, entonces vas a tener eso. Te podrían dar como dato ya eso, y no tener igual probabilidad, tener diferente, y ya tener los intervalos calculados, y en ese caso lo único que tendrías que hacer es, bueno, comparar con lo observado y hacer el cálculo, ¿sí? Pero si no tenés, uno busca como metodología, buscar los intervalos equiprobables, ¿sí? Para poder luego hacer las cuentas.